Muy buenas tardes, bienvenidos a este taller relacionado con el mundo bursátil y cómo empezar a ganar dentro de este entorno tan importante que se está desarrollando en los mercados financieros. Yo soy Diego Cuevas, soy parte de la carrera de finanzas y pues les doy la cordial bienvenida a este taller que se ha establecido con la finalidad de compartir conocimientos relacionados con el mundo bursátil y cómo interactuar dentro de este mundo bursátil que es, como les comentaba, bastante amplio y bastante interesante. Así que esperemos sacar el mejor de los provechos de este taller y pues identificar los aspectos más importantes de este entorno bursátil. Pues bien, para conocer primero el mundo bursátil y poder empezar a ganar, sabemos que existen mercados financieros bastante desarrollados, como mercados europeos, hablamos de economías como las españolas, la economía francesa, la alemana o incluso la economía china y la estadounidense. Son aquellas economías que tienen un desarrollo bastante fuerte a nivel económico y eso también significa que el mercado bursátil de estas economías también tiene un desarrollo bastante interesante y ha logrado consolidar el desarrollo de varias empresas que muchos conocemos y que ya durante el transcurso de este taller lo vamos a ir identificando, normalmente las identificamos a estas empresas en el día a día y pues lo que hacemos ahora es conocer cómo es este comportamiento dentro del entorno bursátil que tienen las empresas y cómo saber cuándo invertir, cómo invertir y cómo manejarse dentro de este entorno bursátil. Entonces, para iniciar, voy a hacer una breve presentación del entorno bursátil, de los mercados financieros, que es lo que bordea este taller, la temática de este taller y luego de eso vamos a hacer un reto a través de la conformación de una inversión y vamos a determinar cuáles son esos niveles de rentabilidad que nosotros podemos obtener y cuáles son las estrategias también que debo seguir para poder invertir dentro de los mercados financieros de manera general para que ustedes tengan conocimiento cómo es el comportamiento cuando se realiza una inversión dentro de los mercados financieros. Entonces, para ponernos en contexto, lo principal es ubicarnos en qué son los mercados financieros y pues cuando nosotros topamos o nos encontramos con la palabra de mercado financiero, lo que comúnmente relacionamos es eh, que estamos en algún lugar, un espacio físico en donde se intercambian productos. Nosotros podemos observar dentro de nuestras ciudades que existen pues mercados de diferente tipo y que concentra a vendedores y a compradores. Pero en este aspecto, aquí hacen un intercambio de dinero por un producto final que tienen estos vendedores. Entonces, aquellas personas que acudimos a un mercado, nosotros acudimos con una necesidad de cubrir una necesidad de comprar un producto específico con recursos suficientes para hacerlo. Y por el otro lado está aquellos proveedores de estos recursos que son quienes nos venden los productos que nosotros vamos a requerir. En el caso de los mercados financieros, no hablamos de espacios físicos, no hablamos de un espacio específico. Anteriormente se desarrollaban las compras y ventas de acciones en un lugar específico, pero ahora la tecnología ha desarrollado ya estos mercados financieros y se los establece como entornos en donde se concentran tanto proveedores de fondos como solicitantes de fondos. Y vamos a reconocer qué son estos proveedores de fondos y cuáles son estos solicitantes de fondos. Ustedes conocen que siempre en la vida cotidiana nosotros necesitamos recursos o dinero para poder realizar una actividad. En el caso de las empresas también pasa eso y en el caso de personas que han logrado generar riqueza, también pues cuentan con los recursos para invertir.
Los mercados financieros lo que hacen es la función de unir a estas dos personas, es decir, aquellas empresas o personas que tienen excedentes de recursos y por el otro lado los enlazan con aquellas empresas o personas que buscan financiamiento para proyectos o empresas que necesitan financiamiento para algún tema específico de crecimiento o de inversión dentro de sus activos. Entonces, este espacio en donde se reúnen estos proveedores de fondos, que son aquellos que han logrado sumar riqueza, por así decirlo, son aquellos que se encuentran dentro de los mercados financieros con aquellos que requieren fondos. Entonces, esa es la función principal de los mercados financieros y esto es lo que se conoce como mercados financieros, es decir, este lugar donde se reúnen estos proveedores de fondos y solicitantes de fondos para intercambiar, por un lado, el recurso que una empresa o una persona tiene y ser asignado a cambio de una rentabilidad establecida. Es decir, cuando yo invierto dinero en los mercados financieros, lo hago con la finalidad de que se me pague o de recibir un rendimiento a cambio de esa inversión que estoy realizando. Entonces, los mercados financieros se dividen en dos aspectos importantes. Por un lado tenemos el mercado de dinero y por el otro lado tenemos el mercado de capitales. Algunos otros investigadores tienen algunas clasificaciones más amplias de estos mercados financieros, pero nosotros nos vamos a sentar a concentrar en dos clasificaciones, que es el mercado de dinero, que es aquel mercado en donde se negocian títulos valores de corto plazo, entendiéndose por títulos valores un documento que me certifica que yo estoy invirtiendo dentro de una empresa. Y por el otro lado, tenemos el mercado de capitales que, en cambio, lo que hace es negociar aspectos de largo plazo. Corto plazo, hablamos que son menores a un año y largo plazo, pues son más de un año, entre 2, 3, 5, 10 años, dependiendo de la vida útil del título valor. Entonces, tenemos dos aspectos, el mercado de dinero en el corto plazo, que es donde se negocian títulos valores de corto plazo, y por el otro lado tenemos el mercado de capitales, en cambio, que se negocian aspectos o títulos valores de largo plazo. Dentro de este mercado de dinero, se negocian lo que les decía, estos títulos valores, y es importante conocer, hay algo interesante, me quiero regresar a la lámina, hay algo interesante que se debe conocer dentro de estos mercados de dinero y mercado de capitales. En el corto plazo, siempre se enfocan aquellas empresas o personas que buscan una liquidez inmediata, es decir, que tratan de invertir y recuperar esa inversión de manera rápida, a cambio de una rentabilidad, obviamente, pero van a tener los recursos de manera rápida. Mientras que en el mercado de capitales sí están aquellas empresas que requieren invertir o requieren financiamiento y que van a emitir títulos valores, pero que requieren un financiamiento más de largo plazo. Entonces ahí ya nace una clasificación de los títulos valores que se negocian dentro de estos mercados financieros, y pues hablamos de los títulos de renta fija y los títulos de renta variable. Entonces, dentro de estos dos mercados financieros, nosotros hablamos de títulos de renta fija, que quiere decir que cuando yo invierto dentro de estos mercados puedo acceder a ciertos activos o ciertos títulos que me van a dar una rentabilidad específica durante el tiempo en el que yo voy a comprarlos. Entre esos están los bonos o deudas de corto plazo, titularizaciones de corto plazo y los famosos certificados de depósito. Incluso también están dentro de los sistemas financieros tradicionales. Entonces, tenemos estos títulos valores de renta fija que se negocian dentro de los mercados financieros y que, como les digo, al mencionarse como renta fija, lo que hacen es que establecen o son emitidos a una tasa establecida, y esta no va a cambiar
pase lo que pase en la economía, no va a variar, va a seguir la misma tasa durante todo el tiempo que haya sido establecido para su emisión. Mientras que por el otro lado nosotros tenemos los títulos de renta variable, que aquí tenemos ya las famosas acciones que nosotros siempre escuchamos dentro de los mercados financieros, y los bonos de largo plazo o deuda de largo plazo también, que en algunos casos están los bonos del Estado también, perdón, los bonos de las empresas de largo plazo que emiten cuando requieren deuda de largo plazo. Esta renta variable, la diferencia es que puede variar en función de situaciones de la economía, de aspectos que sucedan, que no pueden ser controlados incluso a veces por las empresas, y pues lo que hacen es que el rendimiento vaya cambiando de acuerdo a cómo se va presentando la economía en el sector, en donde se encuentra la empresa que haya emitido la acción. Es decir, nosotros aquí ya tenemos un nombre importante que es la parte de las acciones, en donde nosotros compramos un derecho de la empresa, ¿sí? Compramos un derecho de la empresa, es decir, compramos una pequeña partecita de la empresa y que por eso nos va a dar un tipo de rendimiento, pero este rendimiento es variable porque al determinar el precio de la acción, esto va a estar ligado a los aspectos macroeconómicos que inciden sobre el precio y que van a cambiar durante el tiempo. Entonces, estos son los principales títulos, valores que se negocian en los mercados financieros. En Ecuador, nuestro mercado financiero, a pesar de ser no muy desarrollado, tiene una perspectiva muy interesante de crecimiento porque las empresas ya están buscando nuevas formas de financiamiento y dentro de eso está analizar cómo financiarse a través de los mercados financieros, a través de emitir deuda, a través de bonos con títulos de renta fija, y por el otro lado tal vez emitir un número de acciones para poder obtener también financiamiento, y eso ya está creciendo dentro de los mercados financieros y es muy importante porque eso va a consolidar de mejor manera a las empresas y a los sistemas económicos y financieros de un país. Así que, como les digo, este mercado financiero en Ecuador todavía estamos en crecimiento y tiene un crecimiento bastante interesante a futuro y que va a sacar mucho provecho para las empresas por cómo se presenta las necesidades de las empresas y sobre todo las oportunidades de financiamiento y el comparativo del costo del financiamiento que tienen con los sistemas financieros tradicionales. Aquí también dentro de la renta fija entran los bonos del Estado, que son en algunos casos utilizados para pagar, como conocemos, algunas obras ejecutadas por algunas empresas y suelen a veces emitirse bonos de Estado para pagar este tipo de obras y lo que hacen es establecer una renta fija para ese bono y eso también lo hacen a través de la emisión de bonos del Estado. Entonces, tenemos claro que hay dos aspectos, renta fija, renta variable, y pues depende de lo que yo quiera, si voy al corto plazo o a largo plazo para poder invertir dentro de los mercados financieros. Si mi interés es la liquidez inmediata, es decir, recuperar rápido mis recursos, pues entraré dentro del mercado de dinero, o si no, si quiero mantenerme un poco más dentro de los mercados, pues entraré a la parte de mercados de capitales que son emisiones ya de títulos, valores de largo plazo. Entonces, tenemos esto claro, tenemos que los mercados financieros se presentan como una oportunidad muy interesante para las empresas como fuente de financiamiento y para las personas como aspectos de inversión y una nueva inversión más allá de los certificados de depósito que se pueden generar dentro de las instituciones financieras. Entonces, ¿qué debo conocer para ingresar a los mercados financieros? ¿Cuáles son los aspectos que yo debo identificar para poder insertarme dentro de los mercados financieros? Pues hay tres aspectos muy importantes que hay algunos adicionales, pero por cuestiones de tiempo nosotros
no vamos a entrar a este detalle. Entonces, lo que vamos a hacer acá es centrarnos en tres aspectos que son muy importantes y que están directamente relacionados en lo que tiene que ver con el análisis para poder conocer los mercados financieros, ¿sí? El primer aspecto es la rentabilidad, que quiere decir que cuando yo hago una inversión dentro de los mercados financieros, lo que yo busco es determinar mi rentabilidad y cuál va a ser el beneficio que voy a tener por invertir dentro de estos mercados financieros. Es decir, si yo invierto $10,000, por ponerle un ejemplo de un monto alto, ¿cuál es esa rentabilidad que voy a tener? Porque obviamente yo la tengo que comparar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a obtener una rentabilidad dentro de los mercados financieros y esta la tengo que comparar con o un costo de oportunidad. Por ejemplo, invertir tal vez en una empresa directamente o crear una empresa directamente o invertir en un banco o cooperativa del sistema financiero existente, en este caso en Ecuador, y pues comparar cuál es la que me genera mayor rentabilidad, pero esto va a ir alineado a la parte del riesgo. ¿Por qué? Porque la teoría financiera nos dice que mientras exista una mayor rentabilidad, también existe un riesgo dentro de esa rentabilidad o dentro de esa operación que yo voy a realizar. ¿Cómo determino el riesgo? Pues existen diferentes formas de determinar el riesgo, pero la más utilizada es a través de medidas estadísticas como la desviación estándar, que no vamos a entrar en detalle de estadística, pero lo que me permite ver este factor de la desviación estándar o de la varianza es conocer la distancia que tiene un resultado o un dato con respecto del promedio, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo voy a tener es conocer cómo se comporta el activo en el que yo voy a invertir y cómo podemos nosotros conocer cuál es el riesgo al que yo voy a, eh, a exponerme por hacer esa inversión. Y esto va de la mano con la parte de la volatilidad. Nosotros podemos ver una gráfica de un hombre caminando sobre una línea de tendencia y vemos que hay subidas, hay bajadas y se mantiene una línea de tendencia de diferente comportamiento. En este sentido, en este sentido se comportan los activos financieros en el mercado. Y lo que yo voy a determinar dentro de mi inversión es conocer cuál es esa rentabilidad y cómo se va a comportar el riesgo y cómo es la volatilidad de mis activos. Entonces, estos son los primeros o los principales aspectos que yo voy a conocer. No tengo que dejarme engañar por publicidad que me dice, ¿sabes qué? Invierte, vas a tener una rentabilidad en un mes del 100% sobre tu inversión, porque en realidad hay que ser muy analítico de los mercados. Si nosotros analizamos las tasas pasivas que paga un banco, estamos analizando una tasa del 6% anual, es decir, si nosotros quisiéramos obtener una rentabilidad o un dato de una rentabilidad mensual, tendríamos que dividir el 6% para los 12 meses y podríamos ver que es muy por debajo del 1% la rentabilidad que me ofrece un banco. Y si tal vez me llega alguien a decir, bueno, mira, vas a tener 100% de rentabilidad, tendría que pensármelo bien si es que en realidad vale la pena invertir y cuál es el riesgo al que me estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque rentabilidades demasiado altas, como algunas publicidades que se manejan, eso también va a incentivar el riesgo, es decir, que voy a correr demasiado riesgo en que mi dinero pueda perderse dentro de los mercados financieros y eso también va a depender mucho de cómo es la volatilidad a la que yo voy a exponerme como inversor. Entonces, estos son los aspectos importantes dentro de los mercados financieros que hay
que identificar y que tengo que conocer previo a invertir. Yo no puedo entrar a los mercados financieros sin previo hacer un análisis de cómo se encuentran las acciones, qué tipo de acciones es las que yo quiero invertir, cuál es el mejor momento para invertir dentro de una empresa, qué es lo que yo puedo conocer o identificar dentro de la empresa que tal vez sea un dato que me permita ampliar mi conocimiento para tomar una decisión de inversión, y eso lo puedo hacer a través de diferentes medidas que las vamos a ir utilizando en este taller. Entonces, vamos a analizar las acciones de algunas empresas, ¿sí? Vamos a hacerlo, así que voy a dejar de compartir por un momento esta presentación y me voy a enfocar en la parte de lo que nosotros tenemos disponible en el Internet, que es algo que todos podemos utilizar, y ya lo vamos a ir compartiendo. Espérenme un momentito, por favor, para poderles compartir. Pues bien, nosotros nos encontramos en una página oficial que, bueno, una página que todos conocemos, Yahoo Finance, que es una de las páginas en donde nosotros, además de tener noticias acerca de de los diferentes sucesos que pasan dentro de las economías, también tenemos valores que son muy importantes de identificar y que son interesantes de analizar. ¿Por qué Yahoo Finance nos pone también aspectos de noticias que tal vez no tienen que ver con efectos sobre la rentabilidad o sobre el riesgo de un activo financiero? Porque todo lo que pasa en la economía va a tener un efecto directo sobre el nivel de precios de los activos financieros. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer acá es conocer cómo es el comportamiento, primero de algunos índices bursátiles, y luego nos vamos a centrar en unas en unos índices en unas acciones de empresas que nosotros comúnmente conocemos y que estamos bastante relacionados en nuestro día a día. Entonces, por aquí vamos a analizar el IBEX 35. Vamos a tomarlo en cuenta a este IBEX 35. Déjenme ver si lo tomé bien. Aquí estamos. Entonces, vamos a dirigirnos directamente a esta página de acá, donde dice la gráfica, y la vamos a poner en full screen para verla de mejor manera. Nosotros tenemos el comportamiento bursátil de nuestro activo, es decir, aquí está determinado el precio del índice bursátil. ¿Qué es el índice bursátil? Han de decir unos. El índice bursátil es la representación de la economía, es decir, un índice bursátil está compuesto por diferentes empresas de una economía y que obviamente se determina un nivel de precio en donde representa el estado de una economía, se puede decir, de manera general para que todos puedan comprender, aquellos que no están relacionados con las finanzas. Entonces, cuando hablamos del IBEX 35, nosotros estamos analizando la parte de no la parte, sino la economía española, porque aquí están representadas las 35 mayores empresas o más importantes empresas dentro de los mercados financieros de España, ¿sí? Y aquí se enlazan estas 35 empresas, se hacen los cálculos a través de diferentes análisis técnicos y fundamentales y se determinan los precios de el índice bursátil y cómo es el comportamiento. Es decir, que cuando yo quiero conocer cómo está la economía de un país, yo puedo dirigirme al índice bursátil de esa economía. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos algunos, tenemos el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones. Entonces, tenemos algunos índices bursátiles que nos permiten conocer cómo es el comportamiento de esa economía. En España tenemos el IBEX 35, tenemos el CAC 40 de Francia,
tenemos el DAX de Alemania y algunos, el Eurostoxx 600, el Eurostoxx 50, que es de empresas europeas, ya es decir, del conglomerado europeo que en algún momento utilizaron la moneda del euro y se unieron algunos países para hacerlo. Y me permite conocer cómo es el comportamiento de estas economías que se vienen dando. Entonces, nosotros podemos ver que tal como se veía en la gráfica de ese hombre caminando, también se presenta aquí el comportamiento. Aquí ha sido durante todo el día de hoy, desde las 9 de la mañana, me parece que habilitan los mercados, hasta ahora que son las 5:32 p.m., que ya está a punto de cerrar el mercado financiero, y este ha sido, es decir, quienes compraron más o menos a las tipo 5:29 p.m. por ahí, no, 9 de la mañana por ahí, que según lo que me da este dato, compraron con un precio muy bajo, y aquellos que compraron en cambio a las 9:20, un poco más, se generó una alza de este precio durante el día. Entonces siempre los activos están subiendo y bajando de precio de acuerdo a las economías, a las noticias que se dan, y podemos ver nosotros cómo es el comportamiento. Miren, en este caso, vemos que en los últimos 5 días, a pesar de que hay algunos crecimientos que se han generado, pues a pesar de eso existe una tendencia decreciente de esta economía, es decir, ha tenido alguna afectación que se ha generado dentro de los últimos 5 días. Si nosotros analizamos en el último año, podemos ver que en julio del año pasado el IBEX estaba en un precio de 7,478, ¿sí? Y llegando a su punto más bajo en el mes de octubre, el 29 de octubre por ahí, en 6,411, y ahora que se encuentra, a pesar de tener una baja, son los valores más altos durante el último año, y esto obviamente nosotros sabemos que es generado por lo que ya estamos viviendo. Si nosotros nos vamos a analizar los 2 años, miren qué pasó dentro de la economía. Nosotros tenemos en junio 23 del 2019 un precio de 9,198, llegando a un máximo en el mes de el 9 de febrero del 2020 de 9,956, y a partir de eso nosotros conocemos que nos llegó la pandemia del COVID, de la COVID-19, y eso afectó todas las economías, lo que generó que el precio caiga hasta un monto de 6,443, es el precio en el que se están negociando este índice bursátil dentro de los mercados financieros. Vemos que durante casi todo el año 2019, a partir de marzo hasta el mes de octubre, la tendencia ha sido a la baja de este índice bursátil, por ahí un leve repunte en el mes de mayo, pero vemos que el crecimiento ya constante lo tiene a partir del 25 de octubre. Entonces, vemos cómo se ha comportado ya la economía en los últimos 2 años, y si hacemos un análisis de los últimos 5 años, podemos ver ya cómo se ve la parte de la crisis financiera, que es en esta parte donde estoy señalando ahora, que es justo el año donde más afectó la pandemia dentro de este índice bursátil. Entonces, hemos podido ya ver una economía, podemos ver muchas más. Aquí tenemos el S&P 500, el Nasdaq, tenemos algunos aspectos adicionales que se pueden ver, pero nosotros vamos a ver algunas empresas. Vamos a analizar Netflix con su base en Estados Unidos, y lo que vamos es irnos directamente al full screen de la gráfica que se presenta, y vamos a analizar cómo ha sido el precio y el comportamiento de este activo dentro de esta empresa. Vemos que en el día de hoy ha aperturado con un precio de 88.44 y ha cerrado con 488.77. Entonces vemos que hay un comportamiento bastante agresivo de crecimiento. Quienes compraron hoy acciones de Netflix, al final del día tuvieron un gran rendimiento, ¿sí?
dentro de su portafolio de inversiones. Si vemos en los últimos 5 días, vemos cómo ha sido el comportamiento. Quienes compraron en días anteriores, tal vez hicieron la venta ahora pensando que iba a bajar más de este punto que está aquí, pues sufrieron lastimosamente una pérdida y vemos que ahora pues ha tenido una tendencia un poco creciente, a pesar que si nosotros analizamos aquí ya puede que exista un crecimiento dentro de este precio de la acción. Si analizamos dentro de un año, vamos a analizar dentro de un año para poder ver de mejor manera. Podemos ver cómo se ha comportado dentro del año. Vemos que a diferencia de cómo se presentaba el IBEX, aquí tenemos ciertos comportamientos, por ejemplo, a partir del mes de junio, cómo ha ido creciendo y cómo se ha mantenido con estos picos de crecimiento, luego de baja de precio, y así que es un comportamiento normal dentro de las empresas. Si nosotros analizamos hace 2 años atrás, podemos ver que a partir de finales del 2019, ya cuando entra el efecto de la pandemia, que es en el mes de marzo, en este punto donde estoy ubicado, vemos que la tendencia de los precios de las acciones es creciente, es decir, ha estado creciente durante el tiempo. Es decir, quienes compraron acciones antes del 16 de marzo del 2020 vieron muchos y muy buenos beneficios por la compra de las acciones. Entonces, así nosotros podemos analizar diferentes acciones, podemos ver, vamos a analizar American Airlines, que es una de las empresas de la aeronáutica que se ubica en Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a ver cómo ha sido este comportamiento que ha tenido esta empresa dentro de la economía. Vemos que durante el día ha tenido una baja, a pesar de eso se está recuperando ya al cierre. Y es un dato interesante porque quienes negociaron en este periodo de tiempo desde, perdón, aquí está, en 2 años, voy a ponerle en un día aquí. En este periodo de tiempo, quienes negociaron a las 12:30, quienes compraron a esta hora, compraron a un precio bajo y ahora ya está con un precio un poco más alto, que eso es un aspecto que va a denotar una ganancia dentro de mis inversiones. Vemos a 5 días, a pesar de eso, vemos una tendencia decreciente del activo, en este caso de American Airlines. Lo vamos a analizar a un año. Miren, a 2 años directamente vamos a irnos solo para que puedan ver el efecto. Miren, en el mes de febrero, cuando todavía no teníamos efecto de pandemia, se negociaba 29.20 el precio de la acción de American Airlines. Y luego lo que vemos es que el efecto pandemia bajó considerablemente, porque sabemos que estas empresas, las aerolíneas, tuvieron que paralizar todas sus actividades, y eso significó que tengan pues baja de ingresos completamente en algunos casos y que no puedan ser sostenibles. Ahora actualmente se están recuperando algunas rutas y eso es lo que ha motivado también el crecimiento. Esperemos que poco a poco se pueda volver a la normalidad en los viajes y pues este precio de acción se va a disparar a futuro dentro de los mercados financieros. Entonces, así es como podemos analizar el comportamiento. Nosotros podemos analizar de diferente manera cómo es el comportamiento bursátil de una empresa, cómo se comporta, cómo ha sido su criterio, o más que su criterio, su comportamiento durante el tiempo a partir de diferentes aspectos que se generan dentro de los mercados financieros. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos analizado estos aspectos, los voy a invitar a desarrollar un reto, ¿sí? Que se basa en lo siguiente. Primero,
Vamos a desarrollar el siguiente reto. Ya les voy a exponer un documento en donde ustedes van a tener 25 minutos para desarrollar el reto. Luego les recomiendo realizar una lectura detenida, una lectura analítica sobre la situación que se propone y antes de tomar una decisión de comprar o vender, analizar los efectos que se va a tener sobre el riesgo y sobre el rendimiento. Entonces vamos nosotros a ver cómo vamos a ganar dinero y cuánto vamos a estar expuestos al riesgo. ¿Ok? Pues bien, déjenme compartirles por favor el reto. Muy bien. Entonces, les voy a leer. Después de un largo proceso, esto va a ser de manera personal, después de un largo proceso de selección de personal, usted ha sido elegido como asesor de inversión para la empresa Inversiones Activas y entre sus principales funciones ha sido designado para tomar decisiones sobre una inversión de $100,000. La empresa busca obtener la mayor rentabilidad de esta inversión y ha considerado invertir en 6 empresas que tienen acciones en los mercados financieros, que son las siguientes. Tenemos las empresas de Netflix, Amazon, Disney, Coca-Cola, Apple, American Airlines, y las empresas presentan los siguientes rendimientos de las acciones. Netflix con un 11%, Amazon con un 12%, Disney con un 8%, Coca-Cola con un 7%, Apple con un 13% y American Airlines con un 11%. Adicionalmente, se presentan algunos datos históricos, que esto lo voy a dejar compartido para que ustedes lo puedan visualizar, y se presentan unos contextos relacionados con la parte de las áreas a las que pertenecen estas empresas. La empresa pide elaborar un portafolio de inversión y determinar el rendimiento. Primero, tenemos el contexto económico que nos dice que la economía ha sufrido algunos efectos en diferentes sectores económicos generados por la pandemia. Algunos de estos sectores han tenido que detener sus actividades operativas, lo que ha generado cambios en su administración y en la proyección de resultados esperados. En el caso de las plataformas streaming, han tenido un crecimiento fuerte en los últimos meses debido a que las personas han estado en confinamiento y ha generado que contraten este tipo de servicios. Es importante mencionar que el proceso de vacunación en algunos países ha tenido un avance importante y las restricciones de movilidad están siendo eliminadas. Por otro lado, las nuevas tendencias en lo que respecta a alimentación ha generado que existan cambios en el tipo de alimentación, se ha motivado el cuidado personal y el uso de alimentos nutritivos que ayuden al sistema inmunitario. Las empresas de las bebidas gaseosas y energizantes han sentido este efecto en sus niveles de ventas, lo que ha generado una disminución de sus ingresos netos. La tecnología y las empresas que integran este sector en los últimos meses ha incrementado sus ingresos, los mismos que han sido motivados por las compras de dispositivos para poder acceder a clases virtuales que han sido establecidas por la pandemia. El sector ha tenido un crecimiento continuo de sus resultados, es decir, de los beneficios obtenidos por cada ejercicio económico. El sector de las aerolíneas durante la pandemia ha tenido un comportamiento complejo debido a que aún no se restablecen de manera normal los vuelos, tanto a nivel nacional e internacional. Existen restricciones en documentos para los viajes a países, lo que ha ocasionado que exista disminución en las frecuencias de vuelo. Algunos países que tienen porcentajes altos de vacunación han decidido aperturar sus fronteras y abrir las puertas al turismo para dinamizar la economía. La empresa ha realizado un análisis de invertir, la empresa, en este caso, la empresa Inversiones Activas, ha realizado un análisis de invertir en bonos del Estado también, el cual brinda una rentabilidad promedio del 8% y espera de su asesoramiento para poder conformar una inversión que tenga beneficios mayores. Usted como asesor debe establecer la ponderación de inversión en cada una de las acciones y buscar el mayor rendimiento controlando el riesgo que enfrenta
la empresa por la inversión. Entonces, aquí vamos a centrarnos un poquito en algo que voy a explicarles. Y me voy a tomar este cuadrito de aquí. Justo ahí. Ya. Estaba con un problema de pegado de los datos. Mil disculpas. Pues bien, para poder hacer el reto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a establecer cuánto es lo que vamos a invertir dentro de cada una de las empresas y luego vamos a obtener el rendimiento de nuestro portafolio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para obtener el rendimiento de nuestro portafolio, nosotros primero vamos a hacer una ponderación. ¿Qué quiere decir una ponderación? Si bien es cierto, la empresa tiene un monto estimado de inversión, yo lo voy a poner en $500, ¿sí? Yo tengo que saber qué porcentaje voy a invertir dentro de cada una de las empresas para qué porcentaje voy a invertir dentro de cada una de las empresas para determinar mi nivel de rendimiento promedio dentro de la empresa. Supongamos, yo tengo aquí 6 empresas, voy a hacer lo más fácil, voy a dividir el 100% dividido para 6 y le voy a lanzar todo para las empresas. Esto lo voy a, 100 dividido para 6, ahí sí ya. Y voy a establecer que en todas voy a invertir lo mismo. Es mejor que utilicen un documento en Excel, quienes pueden hacerlo o lo pueden hacer a través de calculadora, que también es muy fácil determinarlo. Entonces, yo voy a multiplicar mi rendimiento por el porcentaje de inversión, ¿sí? Por el porcentaje de inversión, esto lo voy a establecer acá, ¿sí? Y aquí tengo ya el rendimiento del portafolio, que va a ser la sumatoria de todos mis rendimientos. Entonces, si ustedes analizan acá, tenemos el rendimiento del portafolio, que ha sido muy fácil de obtener, es decir, por invertir la misma cantidad de dinero en cada una de las empresas, es decir, el mismo porcentaje, yo voy a obtener un 10.3% de beneficio sobre mi inversión, que es como se calcula la parte del rendimiento dentro de un portafolio. Entonces, el reto, ¿qué es lo que vamos a hacer con el reto? Nosotros vamos a estimar un porcentaje tal como yo lo establecí, y lo que vamos a hacer es, en función de esta información de aquí, de los rendimientos históricos, que es el comportamiento que ha tenido los activos, y la parte de estas noticias también que nos dan una idea de cómo es el comportamiento actual y futuro de los activos, vamos a establecer un porcentaje. Eso queda a criterio de ustedes. Lo que nosotros buscamos es mejorar o maximizar ese nivel de rendimiento. Y obviamente hay que tener en cuenta, si yo equiparo el riesgo, es decir, si yo igualo la inversión, es decir, estoy diversificando mi riesgo. ¿Por qué? Porque al ser diferentes actividades, ya lo vimos en el análisis, por ejemplo, American Airlines se vio muy afectada, o el precio de su acción se vio muy afectada, y eso significa que el rendimiento se va a ver muy afectado sobre la parte del beneficio que voy a tener si pasa algo dentro de la economía. A diferencia de Netflix o Amazon, que fueron empresas que lograron consolidar muy bien su precio, y obviamente eso pues generó que tengan precios mucho más altos. Pero ahí hay algunas claves dentro del entorno que ustedes pueden analizar. Les voy a dejar presentando esto de aquí. Pueden analizar para poder conformar su portafolio, y pues el reto es determinar ese portafolio y establecer cuál es el nivel de rendimiento, que parece muy fácil, pero tengo que primero analizar en qué tipo de acción voy a invertir de acuerdo a su comportamiento,
y qué es lo que yo voy a obtener dentro de esa inversión. ¿Sí? Así que vamos a ver si desarrollamos este reto. Les aconsejo leer detenidamente, no sé si pueden visualizar allí todas las noticias, voy a ir bajando poco a poco para que puedan hacerlo. Recuerden que quienes estén participando obviamente van a, quienes ganen este reto, justificando eh, su respuesta, van a ser acreedores a un sorteo de algunos premios, así que pues los invito a que se animen a participar. Ya les vamos a pasar el correo para que puedan enviar sus respuestas sobre el reto. Y me gustaría, no sé si ya tomaron datos sobre esto, si me pueden mencionar a través del chat, tal vez, para dejarles las próximas noticias. Voy a bajar un poco más el Word para que puedan leer la parte de las otras 3 noticias que ya han tenido tiempo suficiente para poder revisar los principales datos, y por favor que tengan presente todos los aspectos, porque es muy importante antes de tomar una decisión analizar muy bien cómo es cómo puedo hacer para invertir dentro de los mercados financieros y qué es lo que voy a tener en cuenta, ¿no? Así que les pido que revisen bien los datos, por favor, para que puedan tener claro cómo es la conformación de un portafolio de manera general. No sé si nos ayudan enviando el correo al chat, por favor, para que puedan enviar las respuestas. Bien, entonces, por favor, nos envían las respuestas en el chat para poder clasificar las participaciones, y voy a terminar la presentación compartiendo la conformación ya de un portafolio a través de utilizando diferentes aspectos. Aquí ya tengo yo un portafolio ya establecido. He determinado aquí los rendimientos diarios a través del precio de la acción, es decir, para yo poder conocer el precio del rendimiento de una acción, lo que hago es determinar la diferencia del precio anterior con el precio actual y ver la diferencia entre estos dos para determinar el rendimiento diario del activo en el que voy a invertir. En este caso yo tengo Apple, Amazon y McDonald's y Netflix, que son 4 empresas muy conocidas a nivel mundial, en donde yo he decidido invertir. He tomado datos desde el año 2016, como ustedes pueden ver acá, desde el año 2016 hasta la fecha del 2021, de junio del 2021, y he determinado esos promedios, esos rendimientos diarios. Una vez que he determinado los rendimientos diarios, determino los rendimientos promedios, es decir, sacar el promedio de estos datos diarios para obtener cuál es el rendimiento promedio actual de cada uno de los activos. Luego aplico la desviación estándar y determino la volatilidad, el riesgo, es decir, que cada uno de los activos, por ejemplo, en este caso, el mayor rendimiento lo tiene Netflix, lo voy a poner con rojo, lo tiene Netflix, pero también tiene el mayor riesgo, es decir, sus datos tienen mayor volatilidad dentro de los mercados financieros, y eso significa que voy a correr un mayor riesgo en el caso de que desee invertir dentro de esta empresa. Por otro lado, tenemos que el menor riesgo lo tiene McDonald's, pero también tiene el menor rendimiento, tal como podemos verlo en estos 2 cuadros que he podido sombrear de color gris.
¿sí? Entonces tenemos aquí cómo comparar el riesgo y el rendimiento y podemos ver que a mayor rendimiento también existe un mayor nivel de riesgo. He determinado un portafolio de manera equitativa y he logrado obtener un rendimiento, es decir, que voy a invertir 0.13, logro un rendimiento del 0.134% por invertir 25% del monto de mi inversión dentro de cada uno de los activos. Luego, bueno, hago algo estadístico de matrices de varianzas y covarianzas para determinar el riesgo, sobre todo, del portafolio. Y aquí me dan los datos de la desviación estándar o del riesgo, es decir, que corre un riesgo de 1.48% y un rendimiento del 0.134%. Y hay otras herramientas que yo puedo utilizar en donde maximizo mi rendimiento. Aquí ya mi rendimiento de portafolio es del 0.16%, pero también se incrementa mi riesgo dentro de dentro de este portafolio. Así que existen muchos temas que se pueden abordar. Acá tenemos algunos otros, pero por cuestiones de tiempo, lastimosamente, no podemos avanzar con esto. Así que esperemos desarrollar un nuevo taller para ver más a detalle sobre cómo poder conocer acerca de los mercados financieros, cómo invertir, cómo utilizar herramientas que permitan identificar niveles de rentabilidad y niveles de riesgo, de tal manera que nuestras inversiones sean más eficientes y logren mejores rendimientos. Así que un gusto para mí poder compartir este taller acerca del mundo bursátil y cómo es el comportamiento. Quedo agradecido por la invitación a la titulación de finanzas de quien soy parte para compartir con ustedes sobre este tema y pues nos vemos en una próxima oportunidad con otro nuevo taller sobre mercados financieros.